Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. En una tarde helada, con un viento bastante gélido e invernal en la bahía de Valparaíso, iniciamos este programa citando, como le gusta a nuestro director Sergio Reisenberg, a Gramsci, quien indicó al analizar la vida política en la Italia bajo el fascismo, de que él formulaba de que quien explica se complica. Y esa fórmula le resulta totalmente aplicable al destacado convencional constituyente Fernando Atria, quien luego de haber votado en favor de la mantención de el quórum de 2/3 para aprobar dentro de la Convención Constitucional, señaló de que había dado este voto, esta expresión política en respeto a la Constitución actualmente vigente, y que en consecuencia la función que ellos debían cumplir era de la preservación y seriedad del orden institucional. Algo que se aleja bastante del discurso de la hoja en blanco, en virtud del cual desde este sector, desde el Frente Amplio, se nos invitó a construir una sociedad de derechos y un nuevo orden social a partir de esta Constitución. Este es un hecho que parece especialmente llamativo, y comienzo invocando este hecho porque, además, en el programa anterior de Mate al Rey estuvo presente el, no sabemos si todavía candidato, pero al menos hasta este minuto precandidato a diputado por el Distrito 7 de Santiago, Juan Carlos Gómez Leighton, un amigo del programa, quien es además cientista político, y ocurrió una discusión con Ariel Zúñiga, el destacado comunicador de El Estallido, en relación con la trama oculta de la lista del pueblo, particularmente en relación a la naturaleza poco política de los conflictos que tiene, entendemos, la directiva de la lista del pueblo, encabezada por algunos personajes un tanto desconocidos y con las figuras efectivamente políticas que ahí estuvieron. Y el punto se centró en las verdaderas razones que, a juicio de Zúñiga, de acuerdo a su propia información, habían estado debajo de la reticencia de la lista del pueblo a designar como candidato presidencial a Cristian Cuevas. Hemos tomado contacto con una de las dirigentes de la lista del pueblo, Verónica Guzmán. Sin embargo, no ha sido un contacto fructífero. Quiero señalar que las puertas de este programa están abiertas para los compañeros de la lista del pueblo, para Verónica Guzmán, para Juan Carlos Gómez, a quien además le damos nuestras condolencias. Él se encuentra de duelo y es una de las razones por la cual no se encuentra en este programa. Bien, en el día de hoy tenemos un invitado y tenemos una formación, como decimos habitualmente en este programa, totalmente titular. Y comienzo, como corresponde, señalando en primer lugar a Marco Antonio Riquelme, quien huyó de una gripe que le impidió y que amenazó su presencia en este programa. Él es dirigente del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, y le agradecemos su presencia, Marco. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Sí, está un poco gripe, pero tratando de salir. Muy Así que bien. muchas gracias. Desde el otro lado de los Andes, y aún de esa cortina de hierro que nos separa de la hermana República Argentina, se encuentra nuestro camarada y compañero inveterado de este programa, de la línea fundadora, podríamos llamar, de Mate al Rey, el gran Daniel Logotetti. ¿Cómo estás, Daniel? Estás sin audio en este momento. Sin audio. No se escucha, tienes que prender el audio. Muy bien. Ahí estoy, ahí Ahí estoy. sí, muy bien. Lo tengo cortado porque cuando se pone a ladrar el perro Muy bien. genera un caos. Por razones de Bueno, seguridad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? todo bien, todo bien. Saludos a todos los participantes. Un gusto en verlos. Bien, y Ah, desde Santiago se encuentra
titular indiscutido del diario El Clarín, un hombre cuyo medio además se encuentra verdadera, indiscutible e inflexiblemente siempre firme junto al pueblo, el gran Paul Walder. ¿Cómo estás, Paul? Muy bien, gracias. Saludos a todos. En este sábado, ¿no? ¿Sí? Un día diferente a lo habitual. Y bien, aquí con bastante frío en Santiago. Y bien para comenzar. Perfecto. Saludos. Y finalmente, desde la legendaria, igualmente legendaria y fantasmagórica comuna de Papudo, desde la orilla del mar Pacífico que tortura la costa chilena, está el Cid de la política nacional, el gran Marcel Clos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los presentes y a quienes escuchan este programa. Muy bien, y finalmente terminamos saludando y congratulándonos de tener en la dirección de este programa y en la edición del mismo a una figura absolutamente inexplicable y sorprendente para todo el mundo, que es la presencia de este verdadera bestia de las comunicaciones y de la edición, el gran Sergio Ristenberg. ¿Cómo está, Sergio? Aquí estamos, licenciados, preparados para escribir otra página en la historia de las comunicaciones en Chile y el mundo, con Mate al Rey. Muy bien. Estamos, bueno, como ya había sido señalado en un comienzo, la contingencia política está marcada por la situación de la Convención Constitucional. Le doy la palabra a Paul Walder para iniciar, digamos, el debate sobre estas cuestiones. Hola, buenas. Para comenzar, hablamos de la semana, una de las semanas más complicadas, ¿no?, para la Convención Constitucional. Ahora tenemos una situación enredada, ¿no?, que no ha sido aclarada lo suficiente con la lista del pueblo. La verdad es que hubiese sido bastante interesante contar con algún representante de la lista aquí, haber conocido directamente cuál es la situación interna, y no estarnos informando a través de la prensa hegemónica, donde hay intereses de todo tipo, ¿no?, para hundir a esta coalición. Y yo creo que también dentro de la coalición no ha existido no sé si una voluntad, pero sí una energía y una claridad para explicar cuáles factores llevaron a esta situación, y que realmente ha sido muy amplificada por todos los medios, y esperemos que se vaya aclarando con la semana. Ahora, una de las cosas, dos cosas que fueron más o menos importantes, se han relevado dentro de ciertos sectores, ha sido la votación de la comisión, y en la cual básicamente fue la consolidación del quórum de los 2/3, ¿no?, para el articulado y para la redacción de la Constitución. Eso, donde votaron, bueno, junto con la derecha, personas de listas que eran identificadas como dentro de la oposición política. Entre ellos el Atria, ¿no?, Fernando Atria. Él, después de la votación, esto fue martes o miércoles, hubo muchos comentarios, observaciones dentro de las redes sociales con críticas muy fuertes a él, y esta persona fue a tratar de dar explicaciones sobre su votación. Lo que yo escuché, o sea, hizo una defensa, pero una defensa no en los contenidos de la votación, sino que una defensa de su votación en términos más bien como de cómo iba a operar, ¿no?, el sistema, de una defensa en cuanto en la pérdida de la derecha y la pérdida de la derecha de su poder de veto,
la verdad que le restaba una importancia a los 2/3, que daba lo mismo, en el fondo, que fuera un poco más, ¿no? O un poco menos, porque al haber perdido ese poder de veto a la derecha, ya no eran necesarios los 2/3. Ahora, esa fue un poco la explicación de ese punto, que fue el punto central. El otro asunto, digamos, importante dentro de las votaciones de las comisiones de esta semana, creo que fue la comisión de ética sobre los derechos humanos, ¿no? Respecto al negacionismo y a los derechos humanos, como donde se condena esto. Estaba la dictadura, por supuesto, estaba el periodo de Piñera, pero se dejó de lado una época que ha sido bastante compleja, bastante opaca, que ha sido los años de Patricio Aylwin, donde hubo claramente una institucionalidad dedicada a la persecución y a la represión, ¿no? de personas que estaban dentro de los grupos más de izquierda y habían sido dentro de la resistencia de la dictadura. El periodo de la oficina. El periodo de la oficina, claro, donde ha habido una cierta reacción de algunos sectores en que efectivamente, o sea, hay muchos antecedentes para afirmar de que durante ese periodo se siguieron operando de una forma más o menos pasadas al sector civil, digamos, mecanismos de seguimiento, de represión, de inteligencia, con el objetivo de neutralizar efectivamente a estos grupos. Eso han salido algunos historiadores a hacer, y algunas otras personas, digamos, a decir que, ok, aquí hay una parte de la historia de Chile que necesita interpretarse de otra manera, ¿no? Eso, y para el futuro, para que el futuro no se repita, y la Convención Constituyente tiene ese rol. No sé si seguimos acá o vamos a otra parte. Yo creo que para partir en una primera ronda, y también me interesa especialmente la opinión de Marcos sobre este tema, sobre esta última cuestión que trataba Paul. Está sin audio, Marco. Ahora sí. Sí. La verdad es que todos los sistemas necesitan de servicios, aparatos de seguridad o de políticas que contrarresten los intentos de otros por derribarlos. Y la diferencia está entre aquellos que puedan estar al servicio de los pueblos para reprimir los intentos de crímenes, violaciones, explotación, y aquellos que están en beneficio de los grandes intereses, como ha ocurrido a partir al menos, bueno, en realidad toda la historia de nuestro territorio ha sido así, pero que se profundizó durante el periodo dictatorial. Y las prácticas que vinieron posteriormente, al término de la dictadura, son prácticas que tenían como objetivo impedir a toda costa el protagonismo popular que podría provenir producto de, entre comillas, el cambio o lo que se había producido, ¿no? El término de la dictadura. Y es así como, bueno, parte importante recurren a las delaciones, a los presos políticos. Yo creo que una nueva constitución, o la constitución que ahora se va
se va a construir, va a tener también elementos de represión, va a tener elementos de sapeo, de seguridad, porque es inherente a los regímenes capitalistas. No veo que se pueda producir un cambio en ese sentido. Por lo tanto, hoy día los aparatos de seguridad siguen funcionando. O sea, pensar de que los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas no están activos ni están preocupados porque respetan la Constitución y las leyes y no están preocupados de lo que están haciendo los opositores sería una ingenuidad tremenda, ¿no? Pensar que Carabineros actúa con el fin de, sus aparatos de inteligencia actúan con el fin de salvaguardarnos de la delincuencia sería doblemente ingenuo, igual que la policía de investigación. Están al servicio, las policías y las Fuerzas Armadas están al servicio de los intereses que oprimen los pueblos, eso está clarísimo. Por otro lado, te quería mencionar de que la lista del pueblo yo creo que representa a un sector que no cabe duda participaron en la revuelta popular del 18 y 19 de octubre, por darle un comienzo, pero también habría que preguntarse o descubrir el por qué los medios de comunicación en nuestro país difundieron la idea de que la lista del pueblo era la representación de la revuelta popular. Porque yo conozco bastante movimiento popular, incluso a mí tampoco la lista del pueblo me representa, y soy parte de los que salimos, ¿no es cierto?, a decir que esto ya estaba bueno. Entonces, yo creo que la lista del pueblo también forma parte de la salida que la oligarquía determinó e impuso para un nuevo acuerdo social, un nuevo pacto. Y por supuesto, la construcción de esta ha ido cambiando, se ha ido desmoronando en algunos aspectos. Se ha visto una división que al parecer tendrían, ¿no?, entre ellos, entre los que apoyan a Cueva y los que apoyan a Ancalao, que Ancalao es un hombre, yo lo voy a decir así con respeto, como dicen en otros programas, pero me parece que es bastante parecido a mí, que soy chileno, ¿no? Sí. Y lo digo por su militancia también, ¿no? Democracia Cristiana, PRI, Partido Regionalista Verde, si no me equivoco, Partido Humanista. Ha sido un caminar, ¿no?, un turismo político. Un kung fu de la política. Claro. Y eso, al parecer, sería el candidato de la lista del pueblo. Y vuelvo a reiterar esta idea de que no me parece que sea un candidato que represente a la lista del pueblo. Y que es muy parecido con diferencias de las que puedan existir y que alguno de los panelistas me podrá rectificar, pero muy parecido al turismo que también hizo Cristian Cueva, ¿no? Y vamos a hablar las cosas como corresponde, muy parecido, ¿no? Partido Socialista, Partido Comunista, Nueva Democracia, Convergencia Social, Victoria Popular, apoyo a la lista Jadwe, antes había apoyado a la lista de Bachelet, después o la de Frey, después apoya a Jadwe, salto a la lista del pueblo. Entonces, no creo que sea la representación realmente de todo el mundo popular. No digo que no representa a nadie, ni mucho menos, al contrario. Y esto, esperando que no suene la guitarra eléctrica, la convención se ha constituido en el último tiempo, ha perdido la relevancia que los medios impusieron y se ha convertido un poco en un intríngulis de pelambre, ¿no? O sea, que lo que dijo la Marino, es que lo que dijo este, que no, que este le dijo acá,
y que este le contestó y que pasado mañana le va a contestar. Y esto los medios lo amplifican de una manera gigantesca, ¿no? Hacen que todos tengamos, entre comillas digo, todos tengamos que ir, como que nos obligan a ir allá a la convención, a decir algo, a hacer algo, a gritarles algo desde afuera, ¿no? O para que nos reciban algunos convencionales. Y en eso mismo se inscribe, yo como lo dije anteriormente, yo creo que la convención constitucional, institucional, es la salida que impuso la oligarquía, y ahí se marca el voto también de Atria. Yo no sé si alguien esperaba un voto distinto, o no sé si alguien espera un voto distinto de los independientes no neutrales, o de sectores del Frente Amplio, de sectores de la lista del pueblo incluso. Yo no sé si se espera algo distinto. Entonces, Atria tiene un pasado concertacionista, nueva mayorista, frente amplista. No es que esté en los sectores, claro, la televisión dice, y lo decía antes, ¿ah? Extremista de izquierda ese Atria, ¿no? Ese Atria quiere terminar con lo que... pero ha sido el razonamiento, ¿no? La UDI le dice al Partido Socialista de extrema izquierda, al Partido Comunista muy de extrema izquierda, y nos desprecia a los demás por ser ya casi terroristas del Estado Islámico, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que no es de gran interés para la gran mayoría o las grandes mayorías de nuestro país. No sé si alguien anda preocupado en las calles diciendo, oye, Atria, mira cómo votó Atria. Claro, entre nosotros, algunos nos reímos, otros lloran, otros le gritan traidor, traidor, pero no, la verdad de las cosas que no he visto ni en las calles ni en estos días una situación de esa naturaleza que sea escándalo nacional para los pueblos que habitan Chile. Una situación que en realidad se parece bastante, como lo estás comentando, Marco, a los reality shows, ¿no? Que es la manera como ha sido presentada la actividad de la Convención Constitucional en el último tiempo. Estos dimes y diretes entre Marinovich, creo que se llama, y algunos otros convencionales, tiene bastante que ver con el espectáculo y muy poco con el debate político. Eso es absolutamente cierto. Yo creo que también es interesante ver nosotros estamos metidos acá en medio de las brasas y en el fragor, ¿no? de esta batalla que a ratos se desplaza por distintos lugares, pero que a veces confunde un poco. Y es interesante ver también la visión de Daniel, que tiene su micrófono apagado, para conocer, digamos, la visión que existe desde Argentina sobre la situación que se está viviendo en Chile. Sí, yo les agradezco la oportunidad, la invitación. Yo no voy a dar la impresión que se tiene desde Argentina. Yo voy a dar mi opinión, que es la línea que hemos venido siguiendo con la revista Laburantes y en apoyo al trabajo de la revista El Porteño, de Valparaíso. Bueno, voy a ser simple y corto en lo que puedo decir. Hay una cantidad de debates que se están dando en este momento en la Convención Constitucional que reflejan una desorientación política. Es decir, se está discutiendo las 2/3 partes, se está discutiendo si Cuevas, si esto, si lo otro, como dijo el compañero recién, y no se han tomado o no se han, digamos, tomado resoluciones o no se ha embarcado en un debate sobre los temas fundamentales. Primer tema fundamental, me parece que es el tema de los derechos humanos, como se planteó en el informe que hizo el compañero Paul.
Es decir, no puede haber una convención constitucional con los presos políticos, ¿no? Estamos de acuerdo, pero eso que estamos de acuerdo y que es un lugar común, no tiene ningún tipo de implementación. Es decir, ¿qué significa? ¿Va a dejar de funcionar la Convención Constitucional? No va a dejar de funcionar. Se va a hacer con los presos políticos, se va a hacer con los carabineros en la puerta, y si hace falta, se va a hacer con el ejército en la calle. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el sentido de las resoluciones de esta Convención Constitucional si lo que resuelva, por más progresivo, por más revolucionario, por más innovador que sea, va a estar controlado, vigilado, regimentado por las fuerzas represivas del Estado? No hay posibilidad de que se tomen resoluciones que cambien todo este sistema político, institucional que parió Pinochet y que se desarrolló durante la dictadura. No hay posibilidad con todo el aparato represivo. Y yo quiero decir, claro, ustedes dirán, del otro lado de la cordillera es fácil decirlo, pero el primer factor de represión política tiene un nombre muy concreto y es el ejército. Compañeros, la huelga, después de la huelga, o durante la huelga del 12 de noviembre, el que termina saliendo a la calle, luego de la masiva concurrencia a la Plaza Dignidad, fue el Ejército de Chile, que primero se hicieron los simpáticos, los contempladores de la situación, y después se vio que era la movilización de todo un aparato para amedrentar cualquier tipo de continuidad del proceso huelguístico. Eso se vio perfectamente en la semana del 11 al 15, al 16 de noviembre del año 19. Y por ese motivo es que se firma el Acuerdo por la Paz. Por ese motivo es que estamos en esta Convención Constitucional. Fue un acuerdo de apuro, una salida de apuro de un régimen que se estaba cayendo, como el de Piñera, digámoslo, porque la resolución de la multitudinaria movilización del 11 o el 12 de noviembre de la Plaza Dignidad era la caída del régimen y la asunción de un nuevo gobierno, aunque fuera provisional. ¿Por qué no sucedió eso? Porque las masas en la calle, muy movilizadas, los sindicatos, todo lo demás, no teníamos una dirección política puesta a la altura de las circunstancias para decir, bueno, fracasado este gobierno, tomamos la responsabilidad nosotros. Y la primera resolución que tiene que tomar una cosa de estas es la disolución del ejército, carabineros, fuerzas especiales, esto, lo otro, todos los aparatos represivos del Estado. Libertar a los presos políticos. Yo en un debate que hacíamos la vez pasada, hacíamos una comparación. Por supuesto, las comparaciones siempre históricas son siempre relativas, obviamente. Pero en el año 73, después de las elecciones del no sé cuánto de marzo, donde gana las elecciones las gana Cámpora, el candidato de Perón, yeah, que después va a ganar las elecciones. En la Argentina, claro. En la Argentina, exactamente. A los presos políticos los liberó las masas que se habían convocado en la Plaza de Mayo. De la Plaza de Mayo se fueron a una cárcel muy importante, que está en una parte de la ciudad de Buenos Aires, y asaltaron la cárcel. Y se liberaron los presos políticos. Por supuesto, salieron los presos comunes, esto, lo otro, está bien. No vas a andar diciendo, no, vos sí, vos no. Cuando hay una liberación de presos, salen todos. Y empecemos otra vez. Claro. Entonces, digo que, y como ese acontecimiento, hubieron otros que tuvieron que ver con la ocupación.
Claro. Bueno, hubo, por ejemplo, en algunas provincias hubo la ocupación de emisoras de radio y de televisión. Hubo todo un proceso muy compulsivo de lucha de clases, pero eso finalmente terminó en la nada porque Perón toma el poder y empieza todo un proceso represivo muy grande en el país. Tan grande es el proceso represivo que Perón en febrero del en febrero del 74 lo recibe a Pinochet en el Palomar y da comienzo al operativo Cóndor. No es que fue un proceso de represión política. Claro, exactamente. Bueno, yo no sé cómo ando con el tiempo. Yo simplemente me parece que la Convención Constitucional debería encarar los problemas centrales, porque si no los 2/3 o los 3/3 o el tercio completo es irrelevante si no se ponen en la mesa las cartas de qué es lo que queremos y a dónde vamos. Entonces me parece que ese es el punto muy importante, porque la conclusión sería: nos está haciendo falta un frente político de carácter revolucionario, de carácter de anticapitalista, por supuesto, para cambiar las condiciones sociales y la institucionalidad burguesa en Chile. Eso, por supuesto, hace falta en todos lados. Sí. Bueno, pero yo les dejo la palabra a ustedes porque me estoy enterando de muchas cosas. Marcel. Y gracias. Bueno, mira, para ser breve y tratar de referirme a todos estos temas que hemos escuchado ahora, yo creo que no hay que perder de vista el momento político de hoy día en referencia a lo que fue el llamado estallido social, que algunos queremos llamarlo, dándole una connotación con una profundidad política mayor, como rebelión popular. A esta altura no sé si es más parecido a un estallido social que a una rebelión popular. No, eso me parece que hay que discutirlo. Porque la verdad es que hay tres cuestiones que a mí me hacen ruido en este momento político. Primero, la lista del pueblo, ¿no? Bueno, y no digo que sea lo más importante, sino que los elementos que me sugieren, que me hacen ruido: la lista del pueblo, la presidencial y la constituyente o la constitucional, ¿ya? Yo creo que actualmente la política en estos tres ámbitos ha sido marcada por un manejo desde las oligarquías, ¿no? Desde la burguesía, desde el empresariado, ¿ya? Si algunos lo dijimos 2 días después del famoso estallido social: cuidado, no hemos ganado nada, son expertos en conducir los procesos políticos, en manejarlos, en llevarlos hacia las aguas, hacia su molino. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Si uno mira, por ejemplo, yo creo que algunos me van a acusar de obsesivo y que tengo una fijación con el señor Parisi, ¿no? Pero lo vamos a decir igual, Marcel. No te preocupes. Lo vamos a decir igual. Bueno, mira, que sea posible hoy día, después del estallido social, que se lance una candidatura como Parisi, que se lanzó el 2013, y que no sea hoy día posible levantar una candidatura como la que nosotros levantamos en ese entonces con Toda la Moneda, un proyecto con mucho más carácter revolucionario, que pretendía terminar con la Constitución, terminar con la propiedad privada del agua, del cobre, del litio, que pretendíamos instalar la educación pública y la salud pública gratuita y universal. Que hoy día sea fácil, factible, que se vuelva a instalar una candidatura mercantil y farandulera como la del señor Parisi, y no tengamos ninguna posibilidad, pero ninguna posibilidad, de levantar un proyecto con carácter revolucionario vinculado a lo que pasó en octubre del 2019,
me hace mucho ruido respecto a la capacidad que hemos tenido y que han tenido las organizaciones populares de instalarse en la política. Lo de la lista del pueblo, la bajada de Cuevas y ahora el posicionamiento de Ancalao me hace el mismo ruido. Yo no es que sea partidario de Cuevas, pero yo lo dije la vez pasada, al menos era un atisbo, una cierta iniciativa de convocar al movimiento de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Algo de ahí viene, por lo menos originalmente, Cuevas, y lo bajan, ¿no? Y instalan una figura posmoderna como es Ancalao, ¿no? Entonces, eso también me parece signo de que el momento político sigue siendo manejado desde el empresariado, del gran empresariado, ¿no? Y la otra cuestión que me llama profundamente la atención es lo que también se ha mencionado en este programa, el contenido del debate dentro de la convención, ¿no? Es decir, que el problema sea el conventilleo, el cotorreo, el pelambre, el dime y direte, el corre, ve y dile. Pero aquí hay cuestiones, mira, nosotros desde el movimiento que hemos estado impulsando en estos días con la huelga del cobre, presentamos la posibilidad de que la convención nos escuchara en relación a la cuestión del cobre, ¿no? Y al tema que no es menor, que son las famosas, la ley orgánica constitucional de las concesiones mineras, que no es una cuestión menor, que debería estar en la discusión política hoy día, ¿no? Esa ley establece, ya lo dije en una oportunidad, lo vuelvo a repetir, que si nosotros queremos nacionalizar las empresas que explotan el cobre, hay que pagarle, de acuerdo a esta ley orgánica constitucional, el valor presente de todas las utilidades de la empresa minera extranjera hasta la extinción del mineral, hasta la vida útil, hasta que se acabe la vida útil del minero. Eso es una expropiación. En los hechos concretos es la expropiación del cobre, aunque esté consagrado en la Constitución que el cobre es chileno. Esa ley de concesiones mineras, que es hija de José Piñera, el padre de la AFP y el padre del Código del Trabajo, ¿no? Está ahí y no se discute sobre el tema. Los grandes temas no están en discusión. Y el debate político se centra en esto que ya hemos dicho, el pelambre, el cagüín, ¿no? Y por eso que a mí yo siento una suerte de decepción política respecto a lo que ha acontecido después de octubre de 2019, porque finalmente el gran empresariado logró conducir el proceso hacia su propio molino. Y hoy día no tenemos ningún candidato, salvo Eduardo Artés, pero que sabemos que la candidatura de Eduardo Artés hoy día en Chile es más bien muy testimonial y muy, muy marginal, ¿no? Prácticamente no significa un hecho político preponderante, ¿no? Hoy día tenemos candidaturas del sistema, ¿no? Dentro de la izquierda, 2 candidaturas posmodernas, ni siquiera socialdemócratas, posmodernas, ¿eh? Donde aquí lo que importa es la comunidad LGTB, el feminismo, el ecologismo sin movimiento social, y no nos olvidemos lo que decía Chico Méndez, ¿no es cierto?, que el ecologismo sin lucha social es jardinería. Ese es un problema preocupante del tipo de ecologismo que se ha instalado en Chile, y el tipo de feminismo y el tipo de lucha de las comunidades LGTB, que son más bien en la dirección de empoderar a esos sectores, pero no de cambios radicales del sistema que explica el abuso, la desigualdad y la opresión de esos mismos sectores, porque son parte de la clase trabajadora. Entonces, ese problema, más la ausencia de debate, y esta cuestión de la Convención Constitucional y la lista del pueblo enfrascada en problemas menores, me parece que nos obliga una vez más a la reflexión respecto a cómo debemos actuar para levantar un referente político que permita que la clase trabajadora se incorpore en la lucha política. Acaba de nacer un nuevo referente, que sería bueno que Gustavo se explayara al respecto, porque puede que ahí haya alguna
alguna luz, algún camino que podemos andar, porque al final aquí de lo que se trata es de abrir una huella por la cual podamos transitar y no solamente conversar sobre la cuestión política, sino que hacer política revolucionaria, transformadora y orientada a la superación del capitalismo neoliberal que nos azota desde hace ya más de 3 décadas. Sí, yo creo que el pueblo de Chile y los trabajadores han pagado un precio muy alto históricamente, pero en el último periodo, a partir del levantamiento del 18 de octubre, han pagado un precio muy alto por carecer de una dirección política que exprese sus intereses de clase. Y como muy bien lo apuntaba Marcel, ya en los primeros días de iniciado el levantamiento popular, inclusive dentro del mismo mes de octubre, no sé si todos recordamos, las direcciones políticas se sumergieron por completo, ¿no? Hubo muchos que desaparecieron totalmente, ¿no? Y esto no obedece a problemas psicológicos, a timidez o a simple sorpresa frente a los hechos, sino que precisamente estaban eludiendo el accionar de las masas porque se trataba de agentes del régimen. Los partidos políticos del régimen, desde la UDI, desde los partidos del gobierno, hasta los de la oposición parlamentaria, Partido Comunista y Frente Amplio incluido, vivieron el levantamiento popular, por utilizar una categoría psicológica, como un levantamiento en contra de ellos, en contra del propio régimen del cual ellos son parte integrante. Y en ese sentido yo creo que a mí me gustaría hacer una observación en una doble medida. Hay un reclamo que ha levantado a Prueba de Dignidad y en general esta izquierda posmoderna, a la cual se ha adherido más por razones de conveniencia que por convicción el Partido Comunista, que sostiene el acuerdo por la paz y sostiene la idea de una sociedad de derechos. Esto lo dicen sin ruborizarse y sin ánimo de ironizar. Lo que dicen es que en realidad el poder puede ser controlado mediante normas, vale decir, mediante papeles escritos por ellos mismos, por cierto. Como si la política se tratara no de la lucha de clases y el enfrentamiento entre clases sociales antagónicas, sino como si se tratara en realidad del enfrentamiento de ideas. O sea, no estamos en el país, no estamos en Chile, no estamos en la historia, estamos en una academia. Eso es lo que explica que personajes totalmente inocuos e intrascendentes, que en cualquier proceso revolucionario habrían quedado, en el mejor de los casos, para servir el café, como Fernando Atria o Jaime Baza, hayan tenido la notoriedad que tienen actualmente. La circunstancia de que hayan emergido figuras un tanto extravagantes, como la tía Pikachu, por ejemplo, es una expresión también de este proceso. Esto no significa de que ni la gente sea tonta, ni esta gente sea mala, ni nada que se le parezca. Es una expresión viva de la ausencia de un referente político que exprese el movimiento. Y como ese referente político no existe, entonces la masa, los trabajadores buscan aquello que esté más cerca y disponible. Y la verdad es que lo único que encontraron en este proceso las masas fueron los partidos del régimen que se mostraron o se escoraron hacia la izquierda, y este movimiento de independientes que proclamaba ser, como muy bien lo apuntaba Marco, la expresión de la lucha popular dentro de la institucionalidad. Estas cosas revelaron no ser así, y no es porque nosotros seamos gente amargada y mala onda, ¿no? La realidad nos ha puesto en evidencia, para sorpresa de algunos y para amarga confirmación de otros, que personajes como Atria, el mismo Baza, e inclusive la civilina Elisa Loncón, no son más que personajes del régimen. Son quizá la cara más amable del régimen, pero son la expresión del régimen. Entonces, yo creo que porque todo esto está construido sobre la base de la idea de la sociedad de derechos, que emitiendo normas, el Parlamento puede resolver esto. Pero muy poco andar nos dimos cuenta, como lo dijo con claridad Atria. Atria es un abogado y un experto en derecho constitucional. Él conoce perfectamente el sentido de las palabras que está utilizando. Él dijo,
Yo voté por los 2/3 porque no se puede hacer otra cosa porque tenemos que respetar la Constitución. Está súper claro el asunto, súper claro. Ahí no hay lugar. Atria no se equivocó, no quería decir otra cosa. Él en realidad es que no podía decir esto y en realidad tuvo que decir, porque mucha gente dice, no, lo que pasa es que ellos quieren hacer una revolución, pero es que no se puede, entonces, porque si no la derecha los persigue. No, esto no es así. Atria es un personaje invulnerable que goza en este momento de un prestigio sin precedentes. Muy pocos personajes políticos han gozado de esta inmunidad política como la que goza Atria y la cabeza de la Convención Constitucional en general, me refiero a los del Frente Amplio y el Partido Comunista, son absolutamente invulnerables. Ellos han tomado un camino. Cuando Daniel Jadwe dijo de que bajo su gobierno no iba a haber levantamientos populares y que se iban a respetar los intereses de los inversionistas extranjeros, él no estaba cometiendo un error, le estaba señalándole a la burguesía, a la clase para la que pretenden o se disponía a gobernar, cuál era su programa y su posición política dentro del conflicto de la lucha de clases. Yo creo que ese es un punto importante que creo que agota en buena medida el conflicto de la lista del pueblo y lo explica, ¿no? El hecho de que en este momento han calado, como bien decía Marco, no se sabe de dónde viene, si es demócrata cristiano, si es PRI, si es esto otro, Cuevas otro tanto, y que se discute sobre la base de personajes y no sobre programas o ideas políticas porque se desconocen en absoluto. Han calado, su mérito es ser mapuche. Vamos a decir que es mapuche, le vamos a reconocer esa condición, pero eso es un atributo biográfico y en ningún caso político. Y termino con algo que es el pase gol que me hizo Marcel. Efectivamente, no lo quise señalar porque mañana, no, el día lunes va a haber una conferencia de prensa donde oficialmente se va a comunicar a nivel popular la formación de un esfuerzo electoral de distintos grupos, entre los cuales está la revista El Porteño y distintas organizaciones populares como el PTR, el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, el MST, eh, Fuerza de Unidad de Lucha y Socialismo Revolucionario, que es un grupo donde milita Pato Guzmán, que es un panelista de acá de este programa. Este grupo pretende desarrollar una posición de clase, una posición clasista, socialista, revolucionaria frente al conflicto electoral. Esto es un desafío y pretenderá también, y porque lo hará, presentar lista parlamentaria en ese sentido. El día 23 en el CERVEL se va a hacer efectivo este asunto. Esto es un inicio. Hay otras organizaciones, por ejemplo el MIP de María Rivera, que está dentro de la convención, tomó un camino distinto. Ellos rompieron con la lista del pueblo, tendencia que incorporaban, y salieron reclamando la necesidad de la construcción de una alternativa socialista revolucionaria. Esto existe, este debate existe, lamentablemente todavía es solamente tendencial, pero es un camino que es imprescindible avanzar, y en ese sentido quería apuntar sobre lo que dice Artés, sobre lo que dice Marcel sobre Artés. Es cierto, pero Artés no es solamente por una desgracia personal o de su grupo, que es el PCAP o la Unión Patriótica, sino más bien porque ellos tienen una vocación política que los limita, ¿no? Ellos tienen una vocación sectaria, ellos tienen muchas dificultades para establecer caminos de unidad. Por eso es que este frente se denomina así, Frente de Unidad de la Clase Trabajadora. Fue una discusión bien importante, pero creemos de que ese es uno de los puntos medulares en este momento, configurar una unidad política, pero una unidad política de la clase. Porque al señalar esto estamos diciendo cuál es la clase social que puede resolver mediante la movilización, mediante la acción directa, los problemas que atraviesan a nuestra sociedad. Eso quería, y agradezco también este pase que me hizo Marcel. No sé si Sergio tiene alguna pregunta, me imagino que debe estar. Él, a pesar de que tiene su candidato Boric, ya tiene definido su situación. Me imagino que quedó gratamente impresionado por la candidatura de Parisi, e inclusive la candidatura del doctor Fael, con quien entiendo tiene vínculos familiares además, Sergio. Así es, de gente que a nosotros nos representa de alguna forma. El doctor Fail además ha abierto a nuestros oídos información importantísima con respecto a la vacuna y a esta falsa pandemia, según él. Y Parisi al mismo tiempo nos ha enseñado cómo invertir en la bolsa
y hacernos bolsa, que es lo que él ha hecho durante mucho Y también tiempo. es un hombre muy experto en comprar calzoncillos, ¿eh? Él no compra cualquier tipo de calzoncillos. Eso también es el aporte de Parisi, ¿no? Eso es Sí, indudable. París, sí. Y el hermano que, como gato de campo, los París, ¿eh? Exactamente. Pero bueno, son cosas, son particularidades. Le vamos a dejar el análisis de estos temas a nuestro amigo el Gordo Pitonizo, a quien le mandamos un afectuoso y fraterno saludo desde Mate el Rey. Sí, todavía estamos Eh, esperando a la lista del pueblo para que aparezca el gordo pitonizo con sus nuevos datos e información bajo cuerda. Exactamente, dijo un hombre muy informado, ¿no? Y muy protector de sus fuentes. Así que bueno, ahí seguiremos en eso. Marco es un admirador, un admirador. Marco, sí, por supuesto. Sí, lo sigue. Creo que anda con una polera debajo del polerón ahí donde dice Pitonizo. Bien, estamos ya para ir cerrando el programa. Una de las características de este espacio precisamente es tratar de, a pesar de que no lo aparentamos, sobre todo en esta versión, de ser lo más apretados posible. Y en el mismo orden de intervención, Paul, por favor, para ir, pase su aviso económico, sus notas, inclusive sus amenazas, si quiere proferirlas por este medio, que es muy valiente para estos efectos. Mejor era hacer un cierre de las intervenciones y retomar un poco las cosas que inicié. Claro, con esto, digamos, con la consolidación de los 2/3, lo que estamos hablando es que es una señal para que estos sectores puedan ponerse de acuerdo, es decir, es establecer el reglamento y las normas para cuando se comience a discutir los temas más de fondo y más estructurales, ¿no? Cómo van a ser, continuar con los recursos naturales, la situación de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la estructura económica, ¿no? De ahí vamos a ver que ya va a haber un orden dentro de la convención. Lo otro que creo que es muy interesante que se conversó aquí en Marcel y Gustavo es respecto a la lista del pueblo, que efectivamente fue una sorpresa cuando en mayo vimos los resultados electorales. Pero lo que sí, esa sorpresa que estaba bajo, digamos, un envoltorio, un orden, un núcleo que era como una coalición, una lista. Esta lista reprodujo la fragmentación que existía en la Plaza de Dignidad, donde no había una vocería clara y donde tampoco había una línea clara. Todos dijimos, ok, esto se va a ordenar, esto va a decantar en algún momento, pero cuando íbamos a la Plaza de Dignidad veíamos todo tipo de carteles, todo tipo de consignas, era una multitud totalmente heterogénea. Y esa heterogeneidad aparentemente está dentro de esta lista, donde nos estamos sorprendiendo, ¿no? Y una de las sorpresas que yo realmente no la logro entender es la figura de Ancalao, ¿no? Que aquí ya se ha dado a conocer un poco su perfil y su historial, lo mismo que con Cristian Cueva. Entonces, claro, si no hay un decantamiento, una mayor y dirección, la posibilidad de una dirección política, yo creo que esto va a ir para cualquier lado, ¿no? Y eso, doy la palabra. Bien, Marcos, estás con Marco, en realidad, estás con el micrófono apagado. Sí, bueno, ahí se escucha. Perfectamente. Bueno, la verdad es que primero una queja porque vi bastante corto el programa y sin embargo el programa pasado vi a un panelista que habló hasta por los codos, entonces, entonces
nos quitaron, o a lo mejor él nos quitó el tiempo que nos correspondía a nosotros ahora. Son debilidades del director, pues tiene sus amores ahí. Hay mano turbia ahí, Marco. Están pasando muchas cosas tras bambalinas en este programa. Yo te voy a explicar después. Bien. Bueno, mira, la verdad de las cosas es que hay, de acuerdo a lo que yo pienso, un poco retomando algunas de las opiniones de los panelistas, del compañero Daniel, tras la cordillera, el pacto del 15 de noviembre fue justamente la forma de impedir que se pudieran abrir las cárceles. El pacto del 15 de noviembre fue la forma de impedir que la expresión popular que se estaba dando en distintos lugares pudiese avanzar más. Porque si bien es cierto de que el 18-19 de octubre se produce una espontaneidad muy grande desde el punto de vista cómo sucedió y de que las organizaciones políticas revolucionarias, populares, no estuvieran atentos allí, no es menos cierto que rápidamente se trata de cambiar esa situación. Y se empiezan a construir asambleas, se empieza a construir solidaridad en los distintos territorios, lo cual empieza a ser posible organizar la revuelta. Y lo que trata justamente el pacto que hizo la oligarquía con sectores frente amplistas y otros sectores más, fue impedir que eso ocurriera. Y ese pacto lo que vino a hacer es a provocar una desmovilización, confusión, división y por otro lado después con algunas leyes criminalización del movimiento popular. O sea, hicieron uso además de todo el aparataje del sistema, de toda la represión para que se pudiese impedir esto. Pero es más, no solamente impide eso, sino que impide, como lo expresaba Marcel recién, la idea del 15 de noviembre es impedir cualquier proyecto popular, ese proyecto popular que se estaba armando. Esta convención está construida para evitar que los grandes temas que tiene el país, bueno, hay algunas restricciones que tiene propiamente tal, escrita, legislada, pero está hecha para no tratar los grandes problemas. Es más, algo que se asemeja un poco más o menos cómo podría ser esta nueva constitución, es un poco las propuestas de los candidatos presidenciales y eso. Hay algunos de los candidatos presidenciales de la fuerza, que son la gran mayoría de los que están en la Convención Constitucional, que haya propuesto en su candidatura la nacionalización de los recursos naturales y la nacionalización de los servicios básicos. Los revolucionarios no le tenemos miedo a la reforma siempre y cuando sean reformas, pues. Reformas que ayuden a abrir caminos para la construcción de una sociedad libre de la explotación y de la miseria. Entonces, en ese sentido, no hay sorpresa. Para nosotros en este momento no hay sorpresa. Pero hay una cuestión muy importante, porque cuando se habla de esta situación heterogénea de la Plaza Dignidad, se está situando la revuelta popular, la rebelión o estallido, que es la palabra que más usaron los medios de comunicación, no sé por qué, pero es la palabra que usaron. No quisieron usar la palabra revuelta, por ejemplo. Se está situando en ese lugar, despreciando un poco el esfuerzo territorial y el esfuerzo que se hicieron en cientos de asambleas, despreciando la solidaridad de clase que hubo en las poblaciones con el levantamiento y la construcción de miles de ollas comunes. Entonces, lo heterogéneo estaba ahí, pero lo homogéneo estaba en los territorios construyendo un cambio, una transformación.
Y ojo, porque ¿quiénes salen a la calle el 18 y 19 de octubre? El mundo que las fuerzas políticas revolucionarias despreciamos, pues, porque no sabía de marxismo, no tenía la conciencia de clase que la pudiese explicar, que no era capaz de explicarnos lo que era la plusvalía y que la necesitábamos solamente para que votase por nosotros o para que nos acompañase en lo que nosotros le dijésemos que tenía que hacer. Ese mundo que llamamos flight, que durante el 2011 los estudiantes secundarios, porque ahora hablan de la marcha de los paraguas y toda esa cuestión, y aparece Boris, Giorgio, aparece Camila, aparecen todos ellos, pero sin decir que en realidad el 2011, 2012 y 2013 lo que sostuvieron eso fueron los estudiantes secundarios. Y al final casi lo que sostuvieron eso no fueron los estudiantes secundarios de los liceos estos emblemáticos, sino que fueron de los liceos poblacionales, de estos marginales, que cuando llegaban al centro a marchar, había un mundo particular estudiantil que lo despreciaba un poco, y por el corte de pelo, que era un poco de pelo aquí arriba, le decían los sopaipas. Y ese fue el mundo que salió a la calle, y ese fue el mundo que marchó, y son una parte importante de los 450 que le faltan los ojos. Son parte importante de los que están presos o con algún tipo de situación, o de los que quedaron con una cantidad enorme de golpes y fueron torturados. Entonces, el mundo popular y la transformación y los cambios no está en ese mundo burocrático que algunos pueden pensar que está. Está en aquellos que pensamos que es necesario la transformación y los cambios y que eso lo realizan millones, particularmente la clase, las trabajadoras, trabajadores y aquellos marginados de los territorios. Bueno, eso es, ya estoy a punto que suene la guitarra eléctrica. Muy bien. Gracias por invitarme. Daniel está sin audio. Está sin audio, Daniel. Micrófono. Bueno, para terminar, y como fue muy interesante la última exposición de Marco sobre un tema que es una deuda que tenemos, me parece, en el análisis del proceso que se inicia el 18 de octubre, que es que la gran heterogeneidad de clase que hubo en todo ese proceso político. No todos iban a las movilizaciones con la misma fuerza, con el mismo valor y con el mismo empuje. No todos ponían los escudos ante los gases lacrimógenos. Había una gran masa que al primer ruidito se iba corriendo a la casa. Entonces, el movimiento que llenó la Plaza Dignidad era extremadamente heterogéneo, eso es indudable, pero muy heterogéneo en cuanto a composición de clase. Lo significativo también, que me parece importante señalar, que los estudiantes, porque acá parece que un grupo de estudiantes, sucedió, que un grupo de estudiantes que saltaban los molinetes desembocaron en un movimiento masivo. Pero evidentemente, si nosotros hacemos unos pasitos atrás en la historia de la lucha de clases en Chile, hubieron durante el año 18, durante el año 17, el 15, en todo ese proceso hubieron movilizaciones feministas, huelga de esto, huelga de lo otro. Había una caldera que iba tomando temperatura y que terminó estallando en el salto de los molinetes. Eso es importante tener en cuenta porque probablemente se nos escapó a muchos pensar que esto iba a terminar de esa manera. Digo, iba a terminar con esta gran movilización. Los jóvenes estudiantes y las poblaciones aportaron la carne de cañón, no fueron la carne de cañón de un proceso que fue acompañado, pero solo acompañado, y hasta cierto punto,
¿Por qué hasta cierto punto? Porque cuando la represión se puso más dura, se fueron quedando cada vez, y se firma el Acuerdo por la Paz, cada vez estos sectores se fueron quedando solos. Estaban los jóvenes de la primera línea que iban a la movilización, los otros se iban y estos se quedaban resistiendo. Acá están los 400 compañeros que le faltan ojos, tiene esto, tiene lo otro, o están presos. Fue una represión terrible cuyas víctimas todavía las padecemos. El proceso del estallido social, el nombre que ustedes quieran ponerle, sufrió grandes bajas dentro de su vanguardia. Y dentro de una vanguardia obrera, digo obrera porque son obreros, son trabajadores, son desocupados, son precarizados, son vendedores ambulantes, una cantidad de gente que está fuera de este sistema y que luchaba por todo, iba por todo. En cambio, había otros sectores que no iban por todo porque más o menos la vivían. Bueno, como conclusión, yo saludo el frente político que señaló Gustavo que se está estructurando. Lo saludo porque creo, siempre lo dijimos, que hay que construir una nueva dirección de la izquierda y los trabajadores en Chile, eso es evidente, y me parece que apunta a eso. Ahora, esta conjunción política no puede dejar de lado la construcción de vínculos muy estrechos y de incorporación a ese frente de todos estos sectores poblacionales, comedores, asambleas, etcétera. Todos los movimientos y las organizaciones de base que fueron el verdadero motor de la movilización. Bueno, con eso les agradezco, los saludos a todos y muy amables. Marcelo. Bueno, yo para terminar quisiera no sé referirme a mí se me quedó cortado el internet. Marcelo, ¿puedes hablar? ¿Ultratumba en el programa? Sí. Los fenómenos paranormales que habitualmente hay aquí en este programa. No hay problema. Marcelo, por favor. Yo quisiera hacer referencia a las huelgas en el cobre, particularmente en la empresa chilena, Codelco. En Andina, los 3 sindicatos Rolve, o sea, los trabajadores propiamente tal, tienen parada la producción al 100%, no se está produciendo ni siquiera 1 gramo de cobre en Andina. En la división El Teniente, de 5 sindicatos, 4 rechazaron la oferta de la empresa, por lo tanto, también al parecer habría ahí un movimiento huelguístico. No estamos hablando de un movimiento huelguístico con sentido de clase, por decirlo así, con carácter revolucionario, pero de alguna manera sí ilustra una actitud distinta, ¿no? Porque en Codelco hasta esta huelga, o hasta la huelga del año 2018 que se hizo en Andina y que hizo este sindicato su plan, que es el primero que se revelaba en 10 años, hoy día que tengas a 3 sindicatos, que toda la división andina esté detenida, es un hecho interesante, ¿ya? Yo he intentado hacer algunos contactos con la prensa para ver si es posible colocar el tema en la discusión política y ha sido absolutamente imposible. De hecho, una periodista me dijo que desgraciadamente la instrucción dentro de los medios de comunicación es no dar espacio a ninguna huelga, no difundir las huelgas para evitar el efecto demostración, ¿no? El contagio, ¿no? Hay que también recordar la huelga del Totus en el norte, que lleva más de 75 días, con huelga de hambre incluida. Entonces, son cambios que iluminan un poco o dan muestras de que es posible recuperar el derecho a huelga como instrumento de lucha, que hay que recuperarlo, hay que restituirlo, sin huelga no hay cambios políticos. Sabemos nosotros que el problema central del modo capitalista de producción es la acumulación del capital, la ganancia del capital, y mientras tú no amenaces esa ganancia de capital, no hay avance posible, ¿no?
Por lo tanto, bueno, ahí estamos haciendo un trabajo, ahí queremos participar también en el proceso, hay mayor conciencia de parte de los trabajadores de sus derechos, ¿no? Ya creo que eso por lo menos yo he notado, ¿no? Esto de sentirse sujetos de derechos, autores del proceso de creación de riqueza, ¿no? Con eso yo creo que podemos tener algún grado de ilusión en relación a lo que pueda venir después, porque hay que trabajar ahí. Ese es un espacio donde hay que trabajar, ¿no? El espacio del trabajo, donde se produce la riqueza, ¿no? Donde se da propiamente tal la gran batalla dentro del modo capitalista de producción, que es, ¿no?, donde se hace la actividad productiva. Así es que yo saludo también la conferencia de prensa que va a acontecer el lunes, este frente de trabajadores. Yo creo que tenemos que ponernos a trabajar ahí para darle una profundidad política y establecer las alianzas necesarias con la mayor cantidad de organizaciones de trabajadores, y de ir creando organizaciones de trabajadores y trabajadoras que nos permita instalar el debate político en ese escenario, donde hay que instalarlo. Bien, yo quiero sumarme a esta reivindicación del papel que están jugando el movimiento obrero en este momento, el movimiento de los trabajadores. Hay un conflicto también que no hemos mencionado acá, que es de la empresa Statkraft, es una empresa estatal noruega, que es propietaria de la explotación de la construcción de centrales eléctricas en el sur de Chile, y que tiene a sus trabajadores agrupados en Sinacin, y ha aprovechado la contingencia del COVID para precarizar, despedir y reducir los salarios, lo que ha motivado un conflicto huelguístico que tiene lugar en Puyehue, en ese lugar paradisíaco, en el que los trabajadores están sumamente aislados por las características de la obra, y, y también van para el mes en conflicto, y eso está rigurosamente boicoteado por los medios de comunicación. Así que nuestra solidaridad para estos compañeros, lo mismo los compañeros de Andina y los compañeros del supermercado Totus en el norte, que son una pequeña representación de lo que está ocurriendo con la clase trabajadora en todo el país, y es precisamente el desafío que tenemos, y es el principal desafío que tiene la izquierda en este momento en el país, que es el de interpretar a estos sectores. Yo suscribo totalmente lo que dijo en su parte final Marco. Creo que esa incapacidad que ha tenido la izquierda, particularmente aquella que se reclama revolucionaria, de interpretar estos fenómenos y de dar mayor atención a aquello que está ocurriendo en la lucha de clases, de manera de darle una proyección política, es uno de los elementos que explica también la debilidad de las distintas tendencias y corrientes revolucionarias. Quiero terminar este programa haciendo una conmemoración, que no es algo que hagamos habitualmente. El día de hoy se cumplen 81 años del asesinato de León Trotsky. Es probablemente el último de los clásicos del marxismo y una de las grandes figuras de la primera revolución obrera triunfante de la historia, la Revolución Rusa, junto con Lenin. Trotsky fue no solo un teórico importante, que es por lo que habitualmente se le conoce con sus lentes y su pelo cano sobre un escritorio, sino fue fundamentalmente un bolchevique, un militante de primera línea, un general. Él fue constructor del Ejército Rojo, y en consecuencia un militante revolucionario quien fue asesinado por la policía política de Stalin, precisamente como una emanación de la política de contrarrevolución que el año 40, esto ocurrió en México, en Coyoacán, ahí fue empujado Trotsky no solo por la burocracia stalinista, sino que por el capitalismo en general, que le negó el visado en todos lados. Finalmente llegó a México a asilarse de un lugar donde fue asesinado. Esto no es simplemente una expresión de honestidad intelectual, lo que estoy haciendo. Creo que reivindicar la figura de un revolucionario tan preclaro, tan importante, tan trascendente para los trabajadores en el mundo es además un deber y una convicción de lucha revolucionaria. Trotsky vio asesinada prácticamente a toda su familia, a todos sus hijos, y
fue el último de los integrantes del Comité Central en ser aniquilado por la camarilla burocrática de Stalin, ¿no? Esto es algo que normalmente no se dice, ¿no? Pero el Comité Central que hizo la revolución, por decirlo de alguna manera, fue íntegramente fusilado, salvo Lenin, obviamente, que murió de muerte natural por el propio Stalin. Y eso es una cuestión que no tiene simplemente una reivindicación histórica, sino que significa, es una reivindicación que juega un papel importante en el día de hoy. El ímpetu que motivó el accionar de él, como la de todos los revolucionarios en el mundo, él siempre se preció de ser un revolucionario de la clase obrera, no de sectas ni de tendencias, no, de la clase obrera en general. Y en este orden, esta disposición militante es la que nosotros, humildemente, a través de este programa, es la que tratamos de hacer llegar a más sectores populares, tratar de llegar con un debate político, con un debate serio, más que con cagüines, como se ha dicho muchas veces acá, medio en sorna, medio en serio, tratando de poner la discusión política de la manera más descarnada posible y poniendo en el centro las cuestiones candentes, que son las de la revolución. Aunque en los medios oficiales se borre a los trabajadores, se borre las huelgas, se borre la idea de que puede haber una revolución siquiera en este país, esto es una discusión que pesa sobre nuestros hombros. Así que, sin más, invitando a nuestros televidentes a seguir sábado a sábado matando al rey, me despido, y me despido también de Paul, de Marco, de Daniel, de Marcel, y por supuesto de nuestra figura central acá, y de Sergio Reisenberg. Nos vemos, compañeros, nos vemos hasta el próximo sábado. Chao, chao.